Queridas hermanas y hermanos, en los días pasados seguramente les habrá pasado lo mismo que a mí con motivo de los Juegos Olímpicos. Yo me quedé sorprendido de cómo el ser humano puede alcanzar grandes éxitos. Primero porque en unos cuantos segundos podemos actualmente ver imágenes y escuchar sonidos nítidos de lo que está pasando en otra parte del mundo. En México podíamos ver lo que estaba pasando en Tokio. La técnica ha tenido un avance increíble, pero también la parte humana mostró a qué grado es capaz de llegar alguien cuando se lo propone. En los domingos anteriores he mencionado que la vida del ser humano es como un globo que debe inflarse de fuego para poder ascender. Les comenté que parte de ese fuego que permite elevarnos es el afecto, el amor, la aceptación, el acompañamiento que recibimos durante nuestra infancia en la familia, elementos que propician una sana estima. Pero también es necesaria la educación en valores y la afirmación con la que nuestros familiares y seres queridos nos dieron confianza. Tú puedes. Si te equivocaste, te caíste o fallaste, no te preocupes, corrige y sigue adelante, sigue intentando. Esto lo pudimos ver reflejado en los Juegos Olímpicos. Yo no imagino que alguno de los atletas haya llegado a la competencia sin creer en sí mismo, o que haya llegado con entrenadores que les dijeran, eres un inútil, nunca lo vas a lograr, mejor ni compitas. Lo que vimos fueron personas que ante la competencia, ante los retos, creyeron en sí mismas y fueron animadas por sus acompañantes, y muchas de ellas, por supuesto, también por Dios, porque mostraban claramente su fe. Yo le comenté a algunas personas que lo que había visto en estas transmisiones no eran cuerpos fuertes o veloces, sino espíritus que movían esos cuerpos magistralmente. Para mí era claro que no era el cuerpo el que movía el espíritu, sino más bien el espíritu de estas personas el que estaba moviendo su cuerpo. Por eso, nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio que hemos estado escuchando en los últimos domingos, nos insiste en que no debemos buscar solo el alimento que perece, sino también el alimento espiritual y sobre todo alimentarnos de Dios. Pero para ello debemos tener muy clara nuestra escala de valores, lo que vale más y lo que vale menos, porque de lo contrario podemos cometer grandes errores. Un ejemplo de esto es el caso de Adán y Eva, que en lugar de alimentarse de Dios, ¿de qué prefirieron alimentarse? ¿Se acuerdan? Todos nos acordamos perfectamente bien. Se alimentaron del fruto prohibido. Y en lugar de alimentarse de Dios, alimentándose del fruto prohibido, ¿cuál fue la consecuencia? Que no solamente arruinaron su vida, sino que también perdieron el paraíso y murieron. Otro ejemplo es el de Luzbel, que prefirió alimentarse de su soberbia en lugar de alimentarse de Dios. Y con ello, de ser el más hermoso de los ángeles, se convirtió en un espíritu maligno, en Satanás, el peor de los espíritus inmundos. A propósito de Satanás, cuando me preguntan si el infierno es un lugar, yo prefiero decir que más que un lugar es una situación, una realidad, una decisión. ¿A qué me refiero? Miren, el mismo nombre lo indica. ¿De dónde surge la palabra infierno? De inferus, en latín, lo inferior. Por lo tanto, la palabra infierno indica lo más bajo, lo peor. Y en contraste, la palabra superior indica lo más alto, lo más elevado. Por lo tanto, la palabra infierno en un sentido terreno o espiritual significaría que alguien vive situaciones contrarias a todo lo que indique desarrollo y crecimiento. Es lamentable, como ya lo he dicho en alguna ocasión, que por cuestiones sociales existan personas que sufran verdaderos infiernos por injusticia, hambre, persecución y otros factores,
Pero también es muy lamentable que existan personas que por decisiones propias e irresponsabilidad, en lugar de crecer y ser mejores, vayan cayendo y degradándose a niveles cada vez peores, a lo inferior, al ínferus. Estar abajo, sin embargo, no siempre es malo. No es malo cuando se desea iniciar algo desde el principio. Reconocerse inferior tampoco es malo cuando se puede aprender y recibir ayuda de quien se encuentra en niveles superiores. Lo que sería malo es estar abajo, pero sin deseos ni esfuerzos por crecer. Regresando a los atletas de los Juegos Olímpicos, me imagino que todos ellos comenzaron su carrera asistiendo por primera vez a un gimnasio, a una alberca, a un entrenamiento. Me imagino a todos estos jóvenes, a estos hombres y mujeres, llegando como niños a su primera experiencia. Pero ¿cómo llegaron? Para poder aprender y crecer, tuvieron que llegar con algo que se llama humildad. No podían haber llegado diciendo, no necesito que me enseñe nada, ya lo sé todo. Si alguien hubiera llegado así, jamás hubiera podido aprender, crecer y desarrollar sus talentos. Por el contrario, estas personas se pusieron humildemente en manos de sus entrenadores, como si los entrenadores fueran grandes escultores que los fueran modelando para sacar de ellos lo mejor. Gracias a la humildad, estas personas llegaron a ocupar un lugar privilegiado, incluso en el podium para recibir una medalla de oro. Esto mismo nos menciona la Sagrada Escritura. Todos los héroes bíblicos que llegaron a altos niveles reconocieron humildemente su necesidad de Dios, su necesidad de aprender, su necesidad de crecer, su necesidad de ser ayudados. Una gran heroína, la Virgen María, incluso exclamó ante su prima Isabel, que la estaba alabando a ella, diciéndole que era la grande, la importante. María le dice, no, en todo caso, yo soy un atleta, pero Dios es mi entrenador. María le dice que quien hacía maravillas no era ella, sino más bien era Dios quien estaba haciendo maravillas en ella. ¿Y por qué Dios las podía hacer? Porque Dios respeta la libertad del ser humano y no puede obligarlo a hacer algo a lo que el ser humano no esté dispuesto. Por lo tanto, ¿por qué Dios pudo hacer maravillas en María? Porque María se puso como barro dispuesto a ser modelado en las manos de Dios. Porque María se humilló ante Dios, es decir, se mostró humilde ante Él. Así lo dice el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. ¿Quién es grande? ¿Yo o Dios? La grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. ¿Quién salva? Dios. ¿Por qué? Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. ¿Por qué? Por lo que he hecho yo. Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. ¿Qué es la soberbia? Lo contrario de la humildad. Dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y en cambio enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Con esto nos queda claro que si María llegó a ser grande a los ojos de Dios, fue porque se hizo pequeña. Entendió perfectamente la lógica de Dios que expresó muy bien Cristo en la parábola del banquete. ¿Se acuerdan de aquella parábola? Cristo dijo que si una persona se presentaba en un banquete y ocupaba el primer puesto, podría ser quitada de ahí y llevada al último lugar.
En cambio, si ocupaba humildemente el último lugar, el dueño de la casa podría colocarla en el lugar principal. Esta fue la lógica de los competidores olímpicos. Gracias a su humildad, pudieron alcanzar grandes lugares. Esta es la lógica también que cualquier persona que quiera crecer y llegar a niveles superiores debe de seguir. Estar en lo inferior, en el infierno, pero como punto de inicio, con humildad, y no como meta para terminar allí por alejamiento del bien y de Dios. Hoy que la Iglesia recuerda la Asunción de la Virgen María, quiero distinguir entre la palabra ascensión, que se deriva del verbo ascender, subir, y la palabra asunción, del verbo asumir o tomar. María no subió a los cielos por cuenta propia como Cristo cuando resucitó. Ella fue tomada, asumida, asunta y llevada por Dios. A propósito de esto, sobre el tema de la asunción, algunos no católicos, que a veces dan lata, no todos, pero algunos sí, me preguntan que ¿dónde menciona la Biblia ese momento de la asunción? Y yo les respondo que muchas cosas después de la resurrección de Cristo ya no quedaron asentadas en la Sagrada Escritura, pero que hay un texto que alude a ello. ¿Cuál? El que les mencioné sobre la parábola del banquete. Si en esa parábola quien se hizo más humilde fue llevado por el dueño a ocupar el lugar principal, podemos entender que si María fue elegida por Dios por ser la más humilde ante sus ojos, como consecuencia, Él, como el dueño del lugar del banquete celestial, la tomó a ella y le permitió ocupar el lugar más importante después de Cristo. Con esto, no solo reconoce la humildad de María, sino también nos enseña a nosotros a seguir su ejemplo. Finalmente, en el Magnificat, la Virgen María también mencionó lo que Cristo nos insiste en estos domingos, alimentarnos de Dios. Y para ello hay que tener hambre de Dios. Yo no sé por qué hay gente que tiene hambre de estar a la moda, hambre de tener el último teléfono celular, hambre de conocer todos los espectáculos, hambre, y no tienen hambre de Dios. Cristo y la Virgen María nos enseñan esto. El Magnificat nos recuerda lo que María dice. Hay que alimentarse de Dios. Hay que estar hambrientos de Dios. ¿Cómo lo dice el Magnificat? A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. El humilde no puede aprender, la persona que no es humilde, no puede aprender, no puede crecer. El humilde sí. La persona que se siente satisfecha, ¿para qué va a buscar de qué se alimenta? En cambio, el hambriento siempre busca cómo saciar este vacío y especialmente el vacío de Dios. Que este domingo renovemos todos nuestro propósito de no quedarnos en lo inferior, en lo mediocre, sino más bien nos decidamos y esforcemos por crecer, por ascender. Que recordemos que la humildad abre siempre la puerta para ser mejores y que así como los atletas olímpicos, además de sus ejercicios, la experiencia, la repetición, la constancia, sus trajes especiales y tenis especiales, nunca dejan de alimentarse, nosotros nunca dejemos de alimentarnos de Dios y de Cristo, pan de vida eterna, vida que gozan ya nuestros familiares y amigos difuntos, que como grandes atletas supieron luchar por la medalla que solo Dios nos puede dar. Gracias a Dios por estos Juegos Olímpicos, pedimos por el pueblo de Japón, porque hicieron su máximo esfuerzo, cuántos gastos, cuánta preparación, no pudo estar la gente ahí, pero no por eso vamos a dejar de reconocer y agradecer el cariño a ellos. Así que les podíamos decir arigato,
para que ellos entiendan todo el cariño que les tenemos. Y felicidades a todos los atletas en lo corporal y en lo espiritual. Y ahora vamos a apoyar también a los Juegos Paralímpicos, creo que así se llaman, que inician también en este tiempo.